¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Buenas profe, noches, ¿cómo profe. le va? Bueno, vamos a empezar la clase. Eh, lo último que llegamos a ver el martes pasado fue la definición de funciones, cuando una relación es función. Habíamos dicho que cumplía dos condiciones. Profe, U- yo tengo una pregunta antes que siga con eso, que Sí, no entendí. bueno, ¿Podría explicar de nuevo clase de equivalencia? Porque no entendí bien. O sea, lo estuve estudiando, leyendo, pero no lo logro entender. las clases o categorías son los pares a aquellos que responden a, o sea, hablando de la clase A, por ejemplo, a los pares que tienen como segunda componente al A en la relación, ¿sí? Entonces son todos aquellos pares XA para la clase A, XB para la clase B, XC para la clase C, X1 para la clase 1, depende de cuáles son digamos, los componentes o los elementos que tiene el conjunto. Es decir, si yo tengo un conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, y tengo una relación sobre A cuadrado que está formada por los pares 1, 2, 2, 3, 3, 3, vamos a poner el 2, 2, el 1, 1 y el 2, 1. Para hablar de clases tenemos que hablar de una relación de equivalencia, o sea que tiene que ser reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, esta es reflexiva porque tiene el par 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, tiene el 1, 2 y el 2, 1, por lo tanto es simétrica eh, y es transitiva. ¿Sí? Entonces, acá va a haber tres categorías o clases que son la de la clase 1, la de la clase 2 y la de la clase 3. En la clase 1 van a estar todos aquellos elementos que tengan como segunda componente a uno de los pares de la relación. Entonces el 1, 2 no tiene como segunda componente el 1, el 2, 2 tampoco, el 3, 3 tampoco, el 1, 1 sí, y el 2, 1 también, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la clase A, O perdón, la sea que, clase 1, disculpe que lo moleste, en la sí. clase, para denotar cómo es una clase, primero ponemos la primer componente, o No, sea, no, 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 no. claro, o sea, tenemos que fijarnos en la Cuando segunda la componente. segunda, usted está hablando de acá, de la clase 1, ¿sí? Sí. En todos aquellos pares donde segunda componente, la segunda componente, sea uno, es acá y acá, los elementos X son lo que forma la clase. Ah, Entonces, claro. este y este son los que forman la clase uno. Porque si tú pusieras la segunda componente, sería el uno solo. Sí, sí, ahí entendí. Sí, sí. Y después en la clase 2 todos aquellos pares que tengan como segunda componente el 2, que son este y este. Veo la primera componente, el uno, 2.
Y la clase 3, el único elemento que tiene como El segunda 3. Sí. componente 3 es este, que es el 3. Esas son las tres clases. Y hay un teorema que dice que las clases o categorías de una clase de equivalencia forman dentro del conjunto A una partición. Y justamente en este conjunto A, donde yo tengo el 1, el 2 y el 3, la partición viene dada por la clase 1, 2, que tiene los elementos 1, 2, ¿sí? Que es esta, y la que tiene el elemento 3. Ahí tiene una partición de A. Ahí lo entendí, bro. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, seguimos entonces. Habíamos empezado con eh, primero la definición de función. Habíamos dicho que para que una relación sea función tenía que tener o cumplir dos condiciones. La primera era que eh, cada elemento, o sea, el alcance tenía que coincidir con el dominio. Eso significa que no puede haber ningún elemento digamos, del alcance que no tenga imagen. Y la segunda condición decía que para todo elemento del dominio no debería haber más de una sola imagen o sea, no debería tener más de una sola imagen para que fuera función. ¿Sí? Después, dentro de esas funciones, tenemos eh, las funciones inyectivas. Una función es inyectiva si a elementos distintos del dominio le corresponden elementos distintos en la imagen. Es decir, que si yo tengo una función, está hablando de A en B, ¿sí? Es inyectiva si, solo si esta simbología, he estado corrigiendo los parciales y he visto la cantidad de errores que han cometido, y si no entienden la simbología, todo esto no lo van a entender. Lamentablemente no tenemos forma de darlo si no es con símbolos, pero si ustedes no entienden los símbolos, no van a entender esto que estoy diciendo, ¿sí? Y no van a entender tampoco cuando lean el apunte. Acá está simbólicamente lo que diría con palabras, ¿sí? Para todo A, tal que A pertenece a A, o sea, el A y el B pertenecen a A, donde A y B son distintos, tal que A es distinto de B, implica que f de A es distinto de f de B. La función es f. Entonces está diciendo que si los elementos AB del conjunto de partida, el A es el conjunto de partida de la función, son distintos, las imágenes deben ser distintas. ¿Sí? O sea que si existe menos uno que sea igual, ya no es inyectivo. ¿Cómo? Si existe algún elemento en el que las imágenes sean iguales, no es inyectivo. Claro, si tú un elemento tiene, eh, o sea, dos elementos tienen la misma imagen, no es inyectiva. ¿Sí? Es decir, si A es distinto de B, f de A no puede ser igual a f de B. ¿Está bien? Eh, Acá está el ejemplo, que creo que lo tenía por acá como una relación. Bueno, acá hay varias. Bueno, es probable que esté después.
Este ejemplo es. ¿Sí? Ahí están viendo que el A es imagen del 1, del 3 y del 4. Por lo tanto, dice que f de 1 es igual a A y f de 3 es igual a ya no es inyectiva. ¿Sí? Y una función es suprayectiva o recibe el nombre de suprayectivo o suryectiva si para todo elemento B del conjunto B, el conjunto B es el conjunto de partida, el conjunto de llegada, el rango, tal que existe un elemento A que pertenece a tal que f de A, B sea igual a f de A, está diciendo que eh, tiene que tener, tiene que tener una imagen B o ser imagen B de algún elemento de A. Si no es imagen de algún elemento de A, el conjunto B, el elemento B es del conjunto B de llegada, ¿no? Entonces no es suprayectiva. ¿Está bien? Y acá empiezan a jugar la cardinalidad de cada uno de los conjuntos. ¿Sí? Eh, evidentemente que en un conjunto como o en una relación como esta, donde tengo 4 elementos en A y 3 en B, nunca va a poder ser inyectiva porque siempre alguno, o sea, alguno va a tener que repetir la imagen. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende por qué esta relación, por más que no fuera esta F que ponen acá, fuera cualquier otra, no puede ser inyectiva o no? Sí, 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 entiendo, profe. A ver por qué, dígame, explíquemelo. Porque usted dijo que es inyectiva si dos funciones no tienen la misma imagen. Si dos elementos, perdón. Está bien. ¿Y por qué no tendrían la misma imagen? Porque ahí se ve que f de 1, 2, 3, 4 es distinto, ¿o no? No, 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 por eso le estoy diciendo, no necesariamente esta función, cualquier otra función de A en B no va a ser suryectiva, no va a ser inyectiva, eh, por más que le cambie, si supónganse, acá lo que pasa es que A es imagen de 3 elementos del conjunto de partida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Por eso no es inyectiva. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, Bien, ahora le saco el par 4A y al par 3A le cambio el A por C. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, sí, Sí. dejo el par 1A, el 2B y el 3C. Esa es mi función ahora. ¿Es inyectiva? Sí. A ver el resto, porque hay 40 alumnos. Por chat o con el micrófono me deberían saber poder responder y si no saben, digan no sé. Repito la pregunta, si cambio en esta función, dejo el par 1A, dejo el par 2B, al 3A lo cambio por 3C y saco el par 4A. La pregunta ¿es inyectiva? Sí. Sí. para mí sí Ah, también.
¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que es inyectiva? Sí. Bueno, ahora les pregunto, ¿es función? ¿Es función o no es función? Sí, sí, lo es. ¿Y dónde está el alcance igual al dominio? Si el 4 no pertenece a ningún par o no es parte de ninguna primer componente de ningún par, porque lo saque. Ah, claro, había que seguir viendo lo de abajo. ¿Entiende? Entonces, por eso les estoy diciendo que nunca una función que tenga una cardinalidad, el conjunto de partida mayor del conjunto de llegada, va a ser inyectiva. No puede serlo. Porque si yo tengo cuatro pares, tengo que tener por lo menos cuatro pares para que cada uno de los elementos de A tenga imagen y sea función. ¿Sí? Si no tengo cuatro pares, no es función. Y si tengo cuatro pares, como en este caso, está obligado a que se repita como segunda componente alguna de las tres que tengo, porque tengo tres imágenes y necesito cuatro. Entonces alguna se va a repetir. Y entonces no va a cumplir nunca con que la imagen de algún elemento del conjunto de partida sea por lo menos dos veces la imagen de alguno. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, o no es inyectiva o no es función. Bien, vamos ahora a la suprayectiva o suryectiva. Dijimos, bueno, si para todo el elemento B que pertenece al conjunto B, que es el rango, tal que existe un elemento A que pertenece al conjunto A, que es el dominio, el alcance, perdón. B es igual a f de A, me está diciendo, tiene que haber una función para cada elemento de A para que sea suprayectiva o suryectiva. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá abajo. El rango de la relación debe coincidir con la imagen, algo que habíamos dicho para que sea función con el alcance y el dominio. Acá, para que sea suryectiva, el rango debe coincidir con la imagen. Y acá es donde me dan el ejemplo que tenía antes, ¿sí? Y me dice que no es suprayectiva. ¿Por qué? Porque el elemento C no es imagen de ningún elemento de A. Ahora, si cambio el par 3A por el 3C, a partir de ahí, sí A, B y C son imagen de algún elemento de A y pasa a ser suryectiva. ¿Se entiende? Profe, ¿Puede Bueno, sí, ahí, repetir? eh, el cambio este que hizo en el par, Sí, que no lo escuché, perdón. bueno, para que sea suryectiva, el rango, que es el conjunto de llegada, debe coincidir con la imagen, que es la parte del conjunto de llegada, que es imagen de algún elemento del conjunto de partida en el par. Como no coincide, porque si se fija en esta función que da acá, el C no es imagen de ningún elemento del conjunto de partida, no es suryectiva. ¿Está bien? O sea, el C no está como segunda componente de ningún par. Si le cambia el par 3A por el par 3C, como lo hace acá, ve que ahí cambia el A por C, a partir de ahí A, B y C, los tres, son los elementos del todo el rango, entonces la imagen y el rango coinciden. Y por eso pasa a ser suryectiva o suprayectiva. Gracias, profe. De nada. Y si es inyectiva y suryectiva, es biyectiva.
¿sí? Si me piden la definición, va a cumplir con la parte de inyectiva que definimos, se acuerdan antes. F de A tiene que ser distinto de F de B para A distinto de B, y además la parte de la suryactiva que está acá, que me dice que por lo menos el elemento B de todos, para todos, fíjense que dice, para todos los B del conjunto B de llegada, tiene que existir un conjunto A tal que el B sea imagen de ese elemento de A. En el caso de acá arriba, el C no era imagen de ningún elemento del conjunto de partida, por lo tanto, no era suryactiva. Al cambiarlo al par 3A por el 3C, pasó a serla. Acá pone otro ejemplo, y al poner un elemento más en el conjunto de llegada, fíjense que ahora B es ABCD, así sí podría ser inyectiva y suryactiva, si no, las dos cosas no las puede cumplir. Hay varias opciones para que sea biyectiva. En este caso pone el 1 con el C, el 2 con el B, el 3 con el D, el 4 con el A. Evidentemente que a cada uno de estos elementos, 1, 2, 3, 4, le tiene que asignar una llegada o una imagen distinta, porque si no, no sería función. Eso ya lo vimos. ¿Sí? O podría pasar de no cumplir la otra condición, que es que un elemento tenga dos imágenes en vez de una sola. Entonces no sería función. Como tiene una sola imagen cada elemento y todos son pares que con la primera componente son de algún par del conjunto A de partida, el alcance coincide con el dominio o el dominio coincide con el alcance, y además tiene cada uno una imagen distinta. En ese caso, veo que la función es inyectiva, ¿sí? Además es suryactiva y por lo tanto es biyectiva. Fíjense que habla del contradominio. ¿Qué es el contradominio? Bueno, déjenlo ahí, después lo ven. Ahora me habla de la función identidad. Profe, ahí le contestaron por el chat. Ah, perdón, no lo vi. Si es biyectiva, los módulos del alcance. ¿Qué son los módulos? Pero no entiendo, ¿qué son los módulos del alcance y la imagen? Esa es la cardinalidad, no el módulo. La cardinalidad de la imagen son iguales. Claro, únicamente siendo biyectiva, únicamente siendo la misma cardinalidad del conjunto de partida y de llegada, puede ser biyectiva. Si no, o no va a ser función, porque la cantidad de elementos de uno va a ser distinta de la del otro, entonces o no va a haber imagen para uno de los elementos, si A es, la cardinalidad de A es menor que la de B, algún elemento de B no va a ser imagen de algún elemento de A, porque si tengo 3 en A y 4 en B va a quedar uno que no va a poder ser imagen de ninguno. Es decir, la idea aparece enseguida diciendo, bueno, le agrego un par, pero si le agrego un par, automáticamente pasa a ser
o inyectiva y deja de ser suryectiva, o suryectiva pero deja de ser inyectiva. O de lo contrario pasa a ser inyectiva o suryectiva pero deja de ser función. ¿Está bien? Bueno, y acá aclara que cuando hay una biyección, o sea, una función es biyectiva, la inversa de esa función, que se representa como f a la menos 1, es la función que le va a asignar a un elemento de B que pertenece al conjunto B el único elemento A, porque tiene una sola imagen, que es f de A igual a B. Entonces, lo que hago es cambiar el orden a todos los pares y tengo la función inversa de f, que ya no va a ser una función de A por B, sino una función de B por A, y que además únicamente se va a dar si la función f es una función biyectiva, si no, no se va a poder dar. ¿Sí? Y la otra, la función identidad, es la función que asigna a cada elemento el mismo elemento, pero ya no puede ser una función de A por B, sino una función de A por A. Para que tenga el par 1, 1, 2, 2 y 3, 3, por ejemplo, en el conjunto A formado por los elementos 1, 2 y 3, esa es la función identidad y el alcance y el rango tiene que ser el mismo conjunto. Por eso es una función de A cuadrado o de A por A, pero no de A por B. ¿Mm? Y ahí es donde aclara, si la función no es biyectiva, no es inversible, no tiene inversa. ¿Mm? O no existe la inversa. Bueno, después viene la composición de funciones. La composición de funciones estaba acá en un gráfico, por acá, que es cuando yo tengo una derivación de A en B y otra de B en C, la composición de funciones, en este caso era de relaciones, venía siendo R2 sobre R1 o R2 composición con R1, cuando en realidad se representa de esta forma, está diciendo es la composición de R1 con R2. Se representa al revés, y si se fijan, va a tener únicamente representación en el hecho de decir, por ejemplo, que el 2 del conjunto A tiene, perdón, es el menos 2 del conjunto A tiene imagen en B de 4 y a su vez tiene imagen de B de 2, ¿sí? En C, con la segunda relación, acá la relación, esta es R1, fíjense, de A a B, y este es R2 de B a C. Pero la composición se representa como R2, un circulito R1. ¿Está bien? Y ahí lo que me está diciendo es, bien, si existe elementos como por ejemplo el menos 2, el menos 2 tiene una sola imagen en B, que es el 4, y a su vez el 4 tiene una sola imagen en C, que es el 2. Bueno, ese menos 2, 2 es uno de los pares de la composición de esa función. ¿Se entendió hasta acá? Profe, no logro ver por qué es menos 2, 2. Ahí ve que es menos 2, ¿no? Sí, A los elementos de A son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Está bien? ¿Cuál es la imagen en B del menos 2? La única que tiene. sí, 4. 4. Bien. Y a su vez, ¿cuál es la imagen de 4? La única que tiene. 2, sí. Bueno, entonces la composición de R1 con R2, que se representa como R2 composición con R1, es la de este en este. Por eso aparece este arco por acá abajo. Ese arco más clarito es el arco de la segunda relación, de la composición de las dos.
¿Se entiende? Por eso aparece el par menos 2, 2. Vamos con lo que siguen y se va a dar cuenta por qué no forman parte de la composición. Por ejemplo, el menos 1. El menos 1 tiene como única imagen el 1. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, ¿Y el 1 qué imagen tiene? no tiene imagen. Entonces no es parte de la composición. Vamos con el 0. El 0 no tiene imagen en B, por lo tanto tampoco va a ser parte de la composición. Vamos con el 1. ¿Qué imagen tiene? El 1 El 1. Y a su vez el 1, ¿qué imagen tiene? no tiene imagen. Entonces tampoco forma parte de la composición. Composición Vamos de al 2. relaciones. ¿Cómo? Composición de relaciones. Composición de relaciones. Estamos viendo composición de funciones. Es lo mismo, pero acá es una relación, no es una función. Y acá tengo el 2 que tiene imagen 4. ¿Y el 4 qué imagen tiene? 2, profe. 2. Bueno, ahí tiene el par 2, 2, que es el otro de la composición que está en clarito acá abajo, ¿eh? Ahí abajo, de ese 2 clarito hasta este 2. Entonces, si se da la composición de R1 con R2, que se representa como R2 circulito R1, se da porque hay un elemento de A que tiene imagen de B y a su vez ese elemento de B tiene imagen en C. ¿Sí? En el caso de las funciones, que es lo que estamos viendo, tiene que ser funciones y no relaciones. ¿Mm? ¿Sí? Y habla de una función del conjunto A en B y otra del B en C. La composición de las funciones f y g, fíjense, representada por g, circulito f, o sea que primero va la segunda función y después la primera, se define por hacer el g composición con f de x como es g de f de x, hacer una doble aplicación sobre el elemento x. Bueno, y una aclaración que hace es que si hay una composición de funciones, es porque, supongamos, entre el conjunto, una relación, una función F1 y una función F2. ¿Está bien? Para que se dé la composición F2 con F1, la imagen de F1 debe coincidir con el alcance de F2. Si no, no se podría dar. Es decir, en ese gráfico que vieron, no sé si acá hay otro, acá abajo, no. En el gráfico que vimos acá arriba, este conjunto B es la imagen de la primera relación R1 o el alcance, el rango, debe coincidir este rango con el alcance del R2, si no, no se puede dar la composición. Eso se entiende, ¿no es cierto? Bueno, y acá pone un ejemplo. Habla de un conjunto A, 1, 2, 3, en sí misma. F de 1 es 2, F de 2 es 3 y F de 3 es 1. Y otra también sobre el conjunto A, 1, 2, 3, y en el conjunto B, ABC, tal que G de 1 es igual a A, G de 2 es igual a B y G de 3 es igual a C. ¿Está bien? Ahí están viendo el conjunto A, es conjunto alcance y rango de la primera función, y el conjunto B es imagen de la segunda función. ¿Está bien? El alcance, por supuesto, es el mismo conjunto A. Si no, no podría haber composición. Y ahí me dice, ¿cuál sería? eh, Vamos a ver, el 1 con el 2 y ya 1A, 2B y 3C.
Bueno, me dice que la relación viene dada de esta forma. El 1 con el 2 con el 3 con el 1. Esta es la función f. Y la segunda función g es el 1 con el a, el 2 con el b y el 3 con el c. ¿Sí? Entonces la composición de g, de f con g, representada como g circulito f, va a ser igual. Parto del primer par, el 1 con el 2 y el 2 con el b, 1b. El 2 con el 3 y el 3 con el c, 2c. Y el 3 con el 1 y el 1 con el a, 3a. Esa es la composición de f con g, que se representa g circulito f. ¿Se entendió? Sí. Acá cambia, no es como antes una relación, sino una función, porque cumple con las dos condiciones en f y en g. En f, el alcance coincide con el dominio y además cada elemento del dominio tiene una sola imagen. Y en g, el alcance coincide con el dominio y cada elemento del dominio tiene una sola imagen. La composición de f con g, esta que tengo acá, ¿es una función? Sí, es una función, porque cada elemento, ¿y cuál es el alcance y cuál es el rango? Este es el conjunto A, este es el conjunto A y este es el conjunto B. El alcance es A y el rango es B. ¿Está bien? Y a cada elemento del dominio, si se fijan, primero, el dominio 1, 2, 3 coincide con el alcance 1, 2, 3. Y además cada elemento del dominio tiene una sola imagen. El 1 únicamente el B, el 2 únicamente el C y el 3 únicamente el A. Por lo tanto, es una función. Es inyectiva. Y sí, a elementos distintos de la imagen le corresponden elementos distintos. A elementos distintos del alcance le corresponden elementos distintos de la imagen, del dominio. ¿Está bien? Entonces, y además, cada uno de los elementos del conjunto de llegada es imagen de un solo elemento del conjunto de partida. La cardinalidad de A es igual a la de B y por eso puede ser inyectiva, suryectiva y por lo tanto biyectiva. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí, sí. Bien, ¿y cuál sería la inversa? ¿Cuál sería el alcance y cuál sería el rango de la inversa? ¿Y cuál sería la inversa de la función f composición con g? Profe, Sí, la relación, o bueno, G relación F, ¿cómo se dice? esto que tiene acá, Relación. esa es la composición de f con g, pero se escribe g circulito f. Bueno, podría ser que la inversa es B como 1, C como Claro, 2. B1, C2 y A3, y por lo tanto el alcance es B y el rango es A. Esa sería la inversa.
Bueno, seguimos avanzando. Dije, fíjense que dice que si compongo, hago una composición de funciones con una función y su inversa, independientemente de que haga G con F o F con G, voy a obtener la identidad. Y fíjense lo que nosotros teníamos acá. Si yo hiciera, dije que la composición, estas llamémosle H1, y a esta H1 a la menos 1, que es la inversa. Dijimos, tiene los pares ordenados. Al revés, B1, C2 y A3. ¿Sí? Cuando yo haga la composición de esta con esta o de esta con esta, fíjense que voy a tener B con B, C con C y A con A, si la hago de acá para allá, y si le hago de allá para acá voy a tener el 1,1, el 2,2 y el 3,3. Eso es lo que está diciendo ahí, que la haga como la haga, obtengo la identidad. ¿Se entendió? Bueno, y acá pone un par de ejemplos que después los pueden ver de composiciones y obtiene, por supuesto, hace la demostración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no, avanzamos sobre bueno, estamos en el horario del recreo. No sé si quieren tomar el recreo ahora. Bueno, hay un no y un sí. Hay otro no, hay otro no, hay otro no, hay otro no, hay otro no. Lo siento por el que quería salir al recreo. Seguimos. Recursividad y relaciones de recurrencia. ¿Sí? Todos deben haber visto algo que es recursivo y deben haber advertido la diferencia que hay entre algo repetitivo y algo recursivo. ¿Sí? Un ciclo for, no sé si han llegado a ver en algoritmo y estructura de datos ciclos repetitivos como el for. Sí, lo vimos, profe. Bueno, entonces esos ciclos repiten el cuerpo de acciones una cantidad de veces que puede o no estar definida, pero siempre finita. ¿Sí? La idea de recursividad, si bien es muy potente y muy aprovechada, tiene sus riesgos, que son que si no se delimita bien algún elemento para salir de la recursividad, se puede entrar en loop y caer en un ciclo infinito. ¿Sí? Es decir, una recursividad se da cuando un programa, por ejemplo, se llama a sí mismo. ¿Bien? Es decir, yo estoy dentro de un programa o de una subrutina. Si en un ciclo for yo, por ejemplo, pongo el dato de iniciar y terminar el for, es imposible que haya un loop. A menos que dentro de ese ciclo for haya una instrucción que me cambie la variable que es la que comanda el ciclo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pongo un ciclo for de 1 a 5
lo va a hacer 5 veces sí o sí. Pero si pongo un ciclo for que va de 1 a n, y dentro del cuerpo de acciones de ese for altero el n, si lo voy aumentando en 1, ¿sí? Por ejemplo, y nunca va a llegar a ser el n igual a n más 1. Entonces va a caer en un ciclo infinito. ¿Bien? Cuando ya se fija el n, automáticamente el ciclo es repetitivo. Pero si no se lo fija y se lo puede alterar dentro del ciclo, evidentemente que va a entrar en un loop. Hay veces que en algunos software se puede utilizar ese tipo de ciclo infinito, como por ejemplo el loop o el dual T, que es decir, haga siempre, y dentro del ciclo pongo una condición para que salga. En ese caso no hay, si bien hay recursividad, no hay riesgo de que entre el loop. ¿Sí? Y también si el ciclo también es un, por ejemplo, do while T, o haga siempre, y cuando dentro del ciclo yo hago que vuelva al inicio del ciclo porque cumple una condición, pero el ciclo tiene una forma de que si no vuelve al principio con el loop, sale con el exit. ¿Está bien? Es decir, si hay una condición que haga que salga y esa condición se puede cumplir, evidentemente que no se entraría el loop a menos que el programa esté mal hecho. Eso es recursividad. ¿Sí? Habla de algunas cosas acá, por ejemplo, lo que es una definición, por ejemplo, para hablar de una recursividad, donde dice que un tren es una locomotora con uno o más vagones enganchados. ¿Sí? Y una definición recursiva sería una explicación, por ejemplo, de un tren es una locomotora con un vagón enganchado a ella, o es un tren con un vagón enganchado a él. Entonces, cuando yo entro a definir una respecto de la otra, ¿sí? Y digo, un tren es una locomotora, ¿está bien? Con un vagón enganchado a esa locomotora. O es un tren, que a su vez es una locomotora con un vagón enganchado a ella, con un vagón enganchado a él. Por lo tanto, eso me permite definir en forma recursiva un tren con una cantidad finita, ¿sí? Finita, en teoría, de vagones. ¿Sí? Habla de que hay dos partes en cualquier definición recursiva, una que es la base de recursión, le llama caso base, ¿sí? Y la parte de el paso recursivo, que acá llama caso recursivo. ¿Sí? Entonces, en esa definición del tren, el caso base es un tren, es una locomotora con un vagón enganchado a ella. Y el caso o paso recursivo en el tren o un tren es un tren con un vagón enganchado a él. Entonces, automáticamente, cuando yo reemplazo este tren de acá de la segunda parte por esta definición acá, y a su vez al tren de ahí lo vuelvo a reemplazar por esto de acá, y a su vez, y a su vez, y a su vez, voy obteniendo un tren que cada vez tiene un vagón más. ¿Se entiende? Van a ver, y tienen que haber visto en muchos lugares, las definiciones recursivas. ¿Sí? Una de ellas es el fractal, que es un objeto geométrico que tiene una estructura básica, fragmentada o irregular, pero que se repite a diferentes escalas, pero en forma exacta o aproximada. Ahí tienen. La primera iteración, yo veo un ángulo vertical y después tengo ese mismo ángulo vertical, pero repetido en la segunda iteración. Y en la tercera vuelvo a tener la misma segunda repetida una cantidad n de veces, y así sucesivamente en la cuarta, la quinta y la sexta iteración. ¿Sí?
Para que un conjunto esté definido recursivamente, tengo que tener explícitamente definidos algunos elementos del conjunto y los demás elementos van a estar definidos en base a estos primeros. ¿Sí? Esto es lo que llamamos base de recursión y esto es lo que llamamos paso recursivo. Acá tiene una definición que ya hemos visto. El 0 es un número natural, esa es una definición recursiva. Y si n es un número natural, entonces el que le sigue, n más 1, también es un natural. Con esos dos, que en este caso, esta es la base de recursión y este es el paso recursivo, yo defino en forma recursiva todos los números naturales. ¿Se entendió? Son argentinos, mirarle cómo se ponen los... Profe, ¿y en qué aplicaciones vamos a usar estos conceptos? O sea, ¿a qué vienen relacionados? Esto tiene un montón de funciones. aplicaciones, es decir, cada vez que yo quiera definir algo que no sé qué cantidad tiene, por ejemplo, cuando hemos visto las sucesiones y series, nunca dijimos qué cantidad de elementos tiene. Para, por ejemplo, hacer una demostración de que una condición se cumple siempre por el método inductivo. ¿Sí? Dijimos, bueno, planteamos la base y las hipótesis, pero lo tenemos que demostrar. Y lo demostramos para un elemento k más 1, que es el que le sigue al último, que es el k. Y a partir de ahí, yo para demostrarlo, tengo que saber que cualquier elemento que conforme dentro de esa serie o sucesión el último componente, poder reemplazar una parte por otra y llegar a una igualdad. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esa es una forma recursiva, porque fíjense que en ningún lugar le dice cuánto vale K. Dice para cualquier K que sea, o sea, tengo que tener, ya lo he visto, a una base inductiva. 1, 2, 3 elementos que cumplen con la condición que yo creo que cumplen. Por eso se llama hipótesis. ¿Sí? Y dentro de esa base inductiva y de esas hipótesis, voy a plantear el paso inductivo y voy a demostrar que se cumple siempre. ¿Cómo lo hago? Como vimos en inducción, tomar el elemento de la serie, qué sé yo, 1, 2, 3, o 1 más 2 más 3 más k, igual a, qué sé yo, 2 por n más 1 menos k, o dividido 2, como hicimos en los ejercicios. Y después de decir, bueno, ¿qué pasa si a esta le agrego y compruebo o demuestro que el que le sigue cumpliendo esa condición? Entonces, en ese caso lo va a cumplir para todos. Entonces, pongo de nuevo la sucesión 1 más 2 más 3 más n más k, el último es el k, y más el k más 1, que es el que le sigue, y del otro lado pongo la relación, qué sé yo, si la relación era 2k dividido 2, no sé, o 2 por 3k dividido 2, o lo que fuera, reemplazar el k por k más 1, y si es n por n más 1 dividido 2, el n por el n más 1 queda y se agrega el que sigue, que sería todo eso, n por n más 1, multiplicado por el que le sigue, que es el n más 2. Y todo eso dividido 2. Reemplazar la parte esa derecha, o sea, de las dos partes de la parte derecha, tengo una que ya la había definido como el SK. ¿Se acuerdan? La reemplazo y pongo del otro lado la otra parte y tengo que sí o sí, de alguna forma, la que más quiera, llegar a la igualdad. ¿Qué gana con todo eso? No sé, no me acuerdo que alguno me preguntó cuándo lo vamos a usar, pero por ejemplo, ¿qué se le ocurre? ¿Qué otra forma se le ocurre de definir todos los números naturales? Los números naturales sabemos que son infinitos. ¿Está bien? Si no tengo una forma recursiva, como esta, de definirlos, ¿qué otra forma se le ocurre para definirla? A mí ninguna. O sea, yo Y sé que por eso, porque no hay.
No es que no se le ocurre a usted, a mí tampoco, pero porque no hay. Si no es Claro, claro. recursiva, en forma repetitiva, puedo decir, si el 0 es un número natural, entonces el 1 es un número natural, pero no lo estoy definiendo a todos. Pero agrego, no, pero si el 1 es un número natural, entonces el 2 también es un número natural. Bien, pero no lo estoy definiendo todo. Y si el 3 es número natural, el 4 también es un número natural, y así voy definiendo cada número natural uno por uno, pero no voy a terminar nunca porque son infinitos. Entonces, la única forma de definir es a través de una definición recursiva que diga la segunda parte del paso recursivo de esta definición. Si n es un número natural, el que le sigue n más 1 también es natural. Entonces, tomo cualquier L, el que me convenga, 3 millones, si estoy hablando de un máximo de 1 millón, tomo el 3.540.222 y digo, ese es natural y el que le sigue también. Bueno, ya tengo que el millón que a mí me hace falta de los números naturales lo puedo usar. Muchas definiciones vamos a encontrar en las sucesiones, ¿sí? Muchas sucesiones, van a ver por qué, son definidas en forma recursiva. Fíjense, acá aparece algo que puede haber aparecido también en el método inductivo, ¿sí? La función factorial, ¿sí? N factorial o factorial de n, ¿sí? Se puede definir directamente o en forma recursiva. La definición directa sería el factorial de n es igual a 1 si n es 0 e igual al producto de todos los naturales desde el 1 hasta n si n es mayor que 0. Entonces, entre los naturales tengo el 0 y los mayores a 0 conforman todos los naturales, ¿sí? ¿Cómo lo define? Hace una base recursiva, o sea, una base, en este caso es directa la definición no recursiva, el factorial de 0 es un 1, por definición. Como el 0 es un número natural, en la definición anterior, por definición. Y bueno, y a partir de un 1, fíjense que dice que el factorial de cualquier n que sea mayor que 0, ¿sí? Es igual al producto de todos los naturales desde el 1 hasta n. O sea que desde el 1 hasta 1, en este caso que el n es 1, es 1 por 1, 1. ¿Está bien? Del 2 es 1 por 2, 2. Del 3 es 1 por 2 por 3, 6. Del 4 es 1 por 2 por 3 por 4, 24 y así sucesivamente. Esa sería una forma directa, pero igual que antes, no estoy definiendo todos. ¿Sí? Estoy definiendo hasta el factorial de 4, de 5, de 6, de 7 y tengo que definir uno por uno. ¿Qué hago? Digo, factorial de 0 por definición es 1. Y el factorial de cualquier n, para n mayor que 0, es igual a n por n menos 1, por n menos 2, por n hasta n, que valga 1. Es decir, hasta el primero. ¿Está bien? Y si no, lo define como lo hace acá. El factorial de 1 es 1 por el factorial de 0, que sé que es 1, 1 por 1, 1. El factorial de 2 es 2 por el factorial de 1, que ya vi que era 1, 2 por 1, 2. El factorial de 3 es el 3 por el factorial de 2, que ya vimos que era 2, 3 por 2, 6. El de 4, 4 por el factorial de 3, 4 por el factorial de 3, que era 6, 24, y así tengo una definición que cuál va a ser el paso recursivo. Repito acá en esta definición, ¿cuál es el paso recursivo? La base recursiva es que el factorial de 0 es 1. Y el paso recursivo más fuerte porque no les escucho nada. Está en el micrófono. Si era el de n por n menos 1. N por el factorial de n menos 1. Sí, el factorial. ¿Está bien? O sea, n por el factorial de n menos 1 para cualquier n mayor a 1.
perdón, mayor a 0. ¿Está bien? Entonces, tomo el 0 como base, factorial de 0 es 1, por definición. El 1, el factorial de 1, sería el 1 multiplicado por el factorial del anterior, que es el factorial de 0, que es 1. 1 por 1, 1. El 2, factorial de 2, es igual a 2 por el factorial de 1, que ya vi que era 1, 2. El 3, factorial de 3, es igual a 3 por el factorial de 2, que ya vi que era 2, 3 por 2, 6. El 4, el factorial de 4, perdón, es igual a 4 por el factorial de 3, que ya vi que era 6, 4 por 6, 24. Y así, sucesivamente, definí todos los factoriales a partir de una definición recursiva. La definición recursiva va a venir dada por la base, factorial de 0 es igual a 1, y el paso recursivo, factorial de, para todo n mayor a 0, el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. ¿Se entendió? Ahí lo tienen. ¿Preguntas? Profe, Sí. el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1, ¿así dijo? Claro, ahí lo tiene, ahí Sí. lo tenía. Fíjese. Ahí está, ahí lo vi, gracias. Entonces, si es 0, es igual a 1, por definición. Y si es mayor que 0, no se olvide que estamos hablando de los naturales, no hay 0,5 o 1,2. Entonces, si es mayor a 0, o a partir del 1, es Sn por el factorial del anterior. Bueno, acá tienen una sucesión que es muy nombrada y muy preguntada en los parciales, que es la sucesión de Fibonacci. La obtiene de una relación de recurrencia, ¿sí? Donde dice que Fibonacci, la sucesión de Fibonacci del valor n, fib de n, es igual a fib de n menos 1 más fib de n menos 2 para n mayor o igual a 3. Con la sucesión de Fibonacci phi de 1 igual a 1 y phi de 2 igual a 1. O sea, las dos bases de recursión que pone son que la sucesión de Fibonacci de 1 y de 2 valen 1 las dos. A partir Eso de es n, por definición, profesor. esta es la base, sí, esta es la base de la relación de recurrencia, ¿sí? Entonces, Fibonacci de 1 es igual a 1, Fibonacci de 2 es igual a 1. A partir de n mayor o igual a 3, la Fibonacci de n es igual a la de menos 1 más la de menos 2. Entonces, por ejemplo, para n igual a 3, va a ser esta más esta, 1 más 1, 2. Para n igual a 4, va a ser la de 3 y la de 2, 1 más 2 igual a 3. ¿Sí? Fíjense, acá las tienen. La Fibonacci de 1 y de 2 dijeron que eran 1. La de 3 es la suma de las dos anteriores, 1 más 1, 2. La de 4 es la de las dos anteriores, 1 más 2, 3. La de 5, la de las dos anteriores, 2 más 3, 5. La de 6, la de las dos anteriores, 3 más 5, 8. La de 6, las dos anteriores, 8, 5, 13 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces quiero sacar cualquier valor de Fibonacci, pongo el n, ¿sí? Y pongo el n menos 1 y el n menos 2, lo sumo y obtengo el valor. Y Bueno, el profe en la de 3 sería Fibonacci de n siendo 3, 3 menos 1. Sería Fibonacci de 2 más Fibonacci de 1, que es la segunda, ¿o no?
Esta es la de 1 y esta es la de 2. Y Valen para un... 1 las dos. Ajá. Esa es la base. Esta es la de 3. ¿Por qué? Porque es la Fibonacci de 1 que vale 1 y la de 2 que vale 1, 1 más 1, 2. Esa es la Fibonacci de 3. A ver, Ah, lo vamos a poner acá en una tablita. Acá me dice, Fibonacci de 1 es 1, Fibonacci de 2 es 1. Fibonacci de 3 es la Fibonacci de 1 más la Fibonacci de 2. 1 más 1, 2. Fibonacci de 4 es la Fibonacci de 2 más la Fibonacci de 3. 1 más 2, 3. Fibonacci de 5 es la Fibonacci de 3 más la Fibonacci de 4. 2 más 3, 5. Fibonacci de 6 es la de 4 más la de 5. 3 más 5, 8. Fibonacci de 7 es 5 más 8, 13 y esa es la que tienen acá. y una pregunta, profe. Y Sí. yo quiero saber, por ejemplo, la Fibonacci de 60, por ejemplo, por Y decir. bueno, calculela. Ah, hay que ir paso a paso así hasta llegar a 60. Pero no habrá, fíjese, acá hay una relación es bastante complicada sacarla, Claro, la relación, eso me pregunto. pero la pregunta que le hago yo, no tengo forma, si usted me dice Fibonacci de 60, de obtener esa Fibonacci de 60 con algún paso recursivo, porque si una relación tan nombrada, una sucesión tan nombrada, evidentemente que tiene que tener un paso. Bueno, Sí, no, no. esta relación aparece por el hecho de que, o sea, esto no es una casualidad que tanto se estudia, sino, primero, parte de un enunciado eh, de que era decir cómo se reproducirían los conejos al cabo de un año a partir de una primer pareja, por eso plantea Fibonacci de 1 y de 2 igual a 1. Y a partir de esos dos, ¿sí? Y que origina cada pareja una nueva cada mes. O sea, la primer pareja al mes origina una nueva pareja, ¿sí? Y a partir del mes se vuelve fértil y además no ocurren muertes. O sea, tiene todas esas condiciones. Entonces se va viendo cómo se reproducirían los conejos al cabo de una cantidad n de meses. Vuelvo a repetir, condiciones como que no se muera ninguno y que tengan una pareja, tuvieran dos conejos nueva cada mes, que tal pareja se volviese fértil porque por más que fueran, por ejemplo, si fueran dos machos, no se reproducirían de esa forma. O sea, si tengo un macho y una hembra y tienen una pareja de machos, no se van a reproducir así. Está considerando que van a tener otra pareja que donde va a ser un macho y una hembra. Si no, tampoco se puede reproducir de esa forma. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es decir, si considero partiendo que un conejo macho y un conejo hembra tienen una pareja al cabo de un mes y esa pareja es un macho y una hembra y no se muere ninguno, y al cabo de un mes la pareja primera tiene otra pareja de un macho y una hembra y la segunda también, esa es la evolución de la cantidad de conejos, si no se muere ninguno. Ya si fueran dos machos la cosa cambia, sería mucho menos esta reproducción, y si fueran dos hembras serían mucho más. ¿Se entiende por qué? ¿O no? Bien. Esta fórmula
que puso acá para calcular el Fibonacci, fíjense que acá lo tiene. Para n mayor o igual a 1, el Fibonacci de n es 1 sobre raíz de 5, multiplicado por 1 más la raíz de 5 sobre 2 a la n más 1. Eso a su vez se le resta el 1 sobre raíz de 5 por 1 menos raíz de 5 sobre 2 para n más 1. Es una fórmula, ¿sí? Llamada fórmula de Binet, ¿sí? Y que es llamada 1 más raíz de 5 sobre 2, llamado razón áurea, o el número de oro, ¿sí? Un número irracional muy famoso después del número pi, ¿sí? ¿Por qué? Este número irracional, vuelvo a decir, es un decimal infinito no periódico, está en muchas de las cosas que se estudian en la naturaleza, por ejemplo, en la cantidad de hojas que tiene una rama, en la cantidad de ramas que tiene un árbol, dentro de cada hoja de cada rama, en la cantidad de nervaduras que tiene cada hoja. Entonces es algo que hace muchísimos años está siendo estudiado por eso, ¿sí? Bueno, se puede hacer un estudio más profundo, ahí tienen dos, le pasan un par de enlaces para el que quiera profundizar y ver sobre la razón áurea, sobre la fórmula de Binet, sobre el número de oro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, con esto habríamos terminado la unidad de relaciones y funciones. No tengo acá a mano, pero puedo ir a ver cómo andamos con el programa. Espérenme, voy a buscar una cosa. Bueno, en esta semana, que es la semana del 16 del 5, ya tendríamos que haber terminado con esto que acabamos de terminar y empezar con álgebra de Boole. Así que, de no haber preguntas, empezamos con la unidad 6. Bueno, hay una breve introducción acá de desde dónde aparece esta álgebra de Boole. En realidad, el álgebra de Boole aparece como una representación en respuesta de la aparición de los circuitos eléctricos de base, que son las llaves en serie y paralelo, ¿sí? Define un conjunto B formado por dos elementos, 0 y 1, con una operación unaria que es la negación de alguno de estos elementos o de alguna variable que tome alguno de esos dos valores, donde el negado será el otro, porque cumple con las mismas leyes de la lógica, el principio de no contradicción, de tercero excluido y de identidad. ¿Sí?
La definición, fíjense que acá ya no aparece la conjunción y la disyunción, sino la suma y el producto booleano o lógico, que es distinto del producto matemático o aritmético, porque si se fijan, 1 más 1 es 1. No es 0 y me llevo 1. Esa es la única diferencia entre el producto y la suma booleana y la matemática. ¿Está bien? Entonces, podríamos relacionarlo con la conjunción al producto. Fíjense, es 1 si ambos son unos y 0 en todos los demás casos. Y a la suma con la disyunción, es 0 o falso si los dos son falsos y verdadero o 1 en todos los demás casos. ¿Se entiende? ¿Lo puede explicar de nuevo, profe? Sí. Les decía que los circuitos de base son dos. Yo acá tengo una batería, este es el borde positivo y este el negativo de la batería. Y si yo tengo acá dos llaves, que le llamo A y B, esas llaves estoy viendo que están en paralelo, una paralela a la otra. Y acá tengo una lámpara que puede o no encender dependiendo de la condición de las llaves. ¿Sí? En este caso, si esta llave A es igual a 1 o la llave B, decir que es igual a 1 quiere decir que está cerrada, o B es igual a 1 o A es igual a B y es igual a 1, es decir, las dos están en 1, esa lámpara prende. ¿Está bien? No prende únicamente si A y B es igual a 0. ¿Eso se entiende? Sí, profe, clarito. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la tabla de la suma booleana, en este caso con las variables, vamos a ponerle M y P, le vamos a poner A y B. Mismo valor que usamos, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, A más B, repito, le pongo el símbolo más, pero es una suma lógica, no aritmética. Por eso es 0 acá, 1 acá, 1 acá y 1 acá. 1 más 1 aritméticamente o matemáticamente es 0 y me llevo 1. Bueno, lógicamente es como que estas dos llaves están cerradas y por supuesto la corriente pasa lo mismo. No se comporta igual que un circuito aritmético, o sea, una suma aritmética. ¿Está bien? Por el otro lado, puedo no tener esto, sino, como poner en otro color, algo como esto. La llave esta que es A y la llave esta que es B. Este es un circuito en serie. O sea, ahora la llave A y la llave B están en serie. Este sería el producto de A por B. ¿Sí? Entonces, si las dos están abiertas como acá, vale 0. La corriente no pasa y la lámpara no prende. Si A está, por ejemplo acá, B está en 1, pero A está en 0, tampoco prende. Si en la tercera fila A está en 1, cerrada, y B está en 0, tampoco prende. Y únicamente prende cuando las dos llaves están en 1 o cerradas. ¿Sí? Y a eso me refería con que es igual a la conjunción y la disyunción en lógica. Si referenciamos
el 0 con el falso y el 1 con el verdadero, vemos que la suma booleana tiene la misma definición de la disyunción, es falso o 0 cuando los dos son ceros, y verdadero o 1 en todos los demás casos, y el producto con la conjunción es 1 si ambos son unos, y 0 o falso en todos los demás casos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bien. Y acá define al álgebra de Boole como una álgebra que vamos a ver qué es. O sea, primero, es un conjunto de elementos que pueden tomar dos valores perfectamente diferenciados. En el álgebra de Boole designamos como 0 y 1. Dos operaciones binarias. ¿Por qué binarias? Porque son de una variable en otra, llamada suma o adición y multiplicación. Y una operación unaria que puede ser definida sobre una sola variable o, por ejemplo, la suma de dos variables, pero toma un valor de unario porque se aplica a todo eso, que vamos a ver que también es una variable booleana, y se llama complementación. Y que además, fíjense que tiene que cumplir ciertas propiedades que ya cumplía el álgebra de proposiciones, sino que no las veíamos con el nombre de álgebra. ¿Sí? Dice que la operación de suma y producto son asociativas. ¿Sí? Si A y B son elementos del álgebra de Boole, A más B más C es igual a A más B más C, tomando primero la suma de A más B y al resultado sumarle C, o tomar el A y sumarle el resultado de la suma de B con C. Lo mismo para el producto. Bueno, acá debería decir si A y B y C son elementos del álgebra de Boole, pero puso A y B nomás. Cumple con la propiedad conmutativa A más B igual a B más A y A por B es igual a B por A. Y existen dos elementos neutros, uno de la suma y otro del producto. El 0 para la suma, para cualquier variable A, más 0 es igual a A, o A más 0 es igual a A. Y para el producto, 1 por A o A por 1 es igual a A. ¿Sí? Hay otra, que es la distributiva, ya la vimos también respecto de la disyunción o respecto de la conjunción o respecto de una respecto de la otra. ¿Sí? Acá con, por ejemplo, el producto respecto de la suma. Esto vi muchos errores en el parcial. Fíjense que cuando aplico la distributiva, primero hago el producto de A por B. ¿Sí? Y después al resultado le sumo el producto de A por C. Lo mismo que acá. Acá hago la suma de A más B, ahí está, y al resultado le hago el producto, por eso lleva los paréntesis acá y acá no, el producto de A más C. Y además, cada elemento A de este conjunto B tiene un elemento complemento del mismo que cumple con estas condiciones que ustedes ya deben haber visto. A negado más A es igual a 1, y A negado por A es igual a 0, y A más A negado es igual a 1, y A negado por A es igual a 0. Leyes de complementación. ¿Sí? Ahí tienen las tablas. Fíjense con las propiedades que cumple esta álgebra de Boole. Si se fijan, en lógica también hemos visto, y en conjuntos también hemos visto, mucha confusión que yo dije que iba a haber y por supuesto que la hubo, entre las propiedades de la inclusión de conjunto y las propiedades de las operaciones con conjuntos en el parcial. ¿Sí? Uno de estos teoremas dice que el elemento neutro de la operación de suma es único, lo demuestra ahí. ¿Sí? Supone, por el absurdo, que existen dos, un elemento 0 sub 1, que es el elemento neutro de la suma,
y un 0, que es el elemento dentro de la suma, y aplica 0, 1 más 0, porque el 0 es el elemento neutro, y porque es conmutativa, 0, fíjense que del lado izquierdo sigue estando 0 sub 1. 0 sub 1, por ser una propiedad conmutativa, puedo ponerlo 0, 1 más 0 como 0 más 0 más sub 1. Y del lado izquierdo sigo teniendo el 0 sub 1. Pero por ser el 0 sub 1 el elemento neutro, esto es igual a 0. Y del lado izquierdo tengo el 0 sub 1, por lo tanto, de esa forma demostré que el 0 sub 1 y el 0 son el mismo y es único. Lo mismo para el producto con el 1. ¿Sí? También demuestra, esta demostración es un poco más rica porque aplica muchas leyes y propiedades del álgebra de Boole, de que el complemento de un elemento es único. Entonces, define como que hay dos. ¿Sí? Hay dos complementos de A, uno que voy a llamar a 1 y otro que voy a llamar a 2. ¿Sí? Planteo que A sub 1 es igual a sub 1 por 1, porque 1 es el elemento neutro en la multiplicación. Pero al 1 lo puedo reemplazar por A más A sub 2, porque al ser A sub 2 el complemento, A más el complemento es igual a 1, ¿sí? Que ya vimos que se cumplía, y por lo tanto lo reemplazo por A más A sub 2. Aplico la distributiva y digo esto es A1 por A más A1 por A2. ¿Sí? Saca el elemento neutro 0 de la suma, que es el complemento de A, si se fijan. A1 por A es igual a 0, porque si multiplico el A por el complemento me va a dar 0. ¿Hasta ahí me sigue? ¿Ese es del anterior, profe? ¿El mismo que multiplica con el complemento? Esta parte izquierda, A1 por A es igual a 0 porque A1 es el complemento de A. Si pienso, A es 0, A1 es 1. 0 por 1 es 0. Y si A es 1, A1 es 0. 0 por 1 también es 0. Es una ley, la ley de complementación. Por eso lo reemplazo por 0. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. Bien, y a ese 0 lo reemplazo por A multiplicado por A sub 2, porque A sub 2 estoy diciendo que también es el complemento de A. ¿Sí? ¿Se entiende? Y acá saco factor común A sub 2 que está en las dos, o sea, esta es una suma de productos, si se fijan, y está en las dos sumando. Saco factor común a 2 multiplicado por A más A sub 1. Pero como el complemento de A es A sub 1, A más su complemento siempre da 1. O es 0 más 1 y da 1, o es 1 más 0 y da 1. Y es 1 por A sub 2. Y 1, el elemento neutro en la multiplicación, es igual a A sub 2. Como del lado izquierdo tengo A sub 1, A sub 1 es igual a A sub 2, y estoy demostrando que el elemento complemento de A es 1 solo, porque son iguales. Vuelve a aparecer este principio de dualidad, donde ahora en vez de cambiar como hizo en lógica el verdadero y el falso, o en conjunto, la unión y la intersección, y el universal y el vacío en conjuntos, y la conjunción y la disyunción en lógica, acá pone el 1 y el 0, el producto y la suma, cambiando el 1 por 0 y el 0 por 1, y el producto por la suma y la suma por el producto, y obtiene lo que llama dual de T, que también, por supuesto, es un álgebra. Fíjense, por ejemplo, acá, cómo cambia la expresión
al cambiar el A más 0, que es igual a A porque 0 es el elemento neutro de la suma, con el A por 1, o sea, cambió la suma por el producto y el 0 por el 1, y le sigue dando A porque el 1 es el elemento neutro en el producto. Igual que al revés, al cambiar el producto y el 1 por la suma y el 0. Tenemos las leyes, que ya las vimos, A dos veces negado igual a A, involución, A más A y A por A igual a A, idempotencia, A más 1 igual a 1, A por 0 igual a 0, acotación o dominación, que ya lo vimos, absorción, la ley de absorción, acá es donde más se representa, A más A por B es igual a A, y A por A más B es igual a A. Ahí tienen las tablas, lo demuestra por tablas, se puede hacer también por en forma algebraica. Acá hay un derivado de la ley de absorción, A negado más A por B, por A más B es igual a negado por B, A por A negado más B es igual a A por B, A negado más A por B es igual a negado más B, A más A por B negado es igual a A más B. ¿Sí? Y están las demostraciones por tabla o lo puedo hacer también algebraicamente. El complemento del 0, que es el 1, y el del 1, que es el 0, y la ley de De Morgan. A más B todo negado. Fíjense, acá la negación o complemento sigue siendo una operación unaria porque A más B es una variable booleana y el A por B también. Por lo tanto, al negar esos dos, si le saco la negación y la individualizo, automáticamente cambio la suma por el producto o el producto por la suma en el teorema de De Morgan, y acá está demostrado por tabla. Bueno, y acá va a definir lo que es una variable booleana. Habla de una álgebra, fíjense cómo está compuesta esta álgebra. Por un conjunto B. El conjunto B son todas aquellas variables que van a formar parte, en este caso, de esta álgebra. Un valor 0 y 1, que van a poder tomar únicamente esos valores de las variables de B, una suma y un producto como operaciones binarias y un complemento como operación unaria, y dice que una variable X cualquiera es booleana si y solo si toma los valores de B, que son el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces ahí aparece que X más X es X, y X cuadrado, que es X por X, es igual a X. Ya lo vimos por idempotencia. ¿Sí? Si tengo X más Y igual a 0, solo se cumple si las dos son 0. ¿Se acuerdan? De vuelta cae lo que vimos en lógica, únicamente falso si los dos son falsos, verdadero en todos los demás casos. Y si el producto es 1, únicamente si las dos son 1, si no es 0. Y bueno, definen el álgebra de Boole estos elementos que ya lo definió como B, 0, 1, ahí no puso el 1, pero el 1, la suma, el producto y el complemento, como una álgebra de Boole, y las variables que son 1, x2, xn. Entonces, primero define que son expresiones booleanas esas variables. Expresiones booleanas. 0 y 1 también son expresiones booleanas. ¿Sí? Si esta E o F de esas variables son expresiones booleanas, también son E, la suma de más F, el producto de más F y el complemento de E. Y únicamente estas o estas o estas son expresiones booleanas, no existen más. ¿Está bien? Ahí tienen representaciones de expresiones booleanas con una tabla de valores
Y acá va a hablar de las compuertas lógicas AND y OR como representaciones. Entonces acá vamos a hacer una definición de dos variables booleanas X e Y, por ejemplo. Profe. Tener una suma de dos productos, dos sumando. ¿Está bien? Cada uno hace referencia a uno en particular. Por ejemplo, este va a tener la variable X, que como está en cero va negada. Y la variable Y, que como está en 1 va sin negar, para que al yo poner 0 multiplicado por 1 pero negado, me dé 1 por 1 igual a 1. Si no, no me daría 1. ¿Se entiende? Hay una única forma que un producto me dé 1. Y es que todas las variables sean 1. En este caso, como la variable X es 0, la niego para que valga 1 y me dé el valor de 1 de este 1 de salida de la función. ¿Se entiende? Profe, ¿puede ser que esto se vea en arquitectura de computadora también? Porque yo lo estoy, hice arquitectura de computadora y ven esto. ¿No es Sí, parecido, no? se aplica porque se ven la simplificación por el método de Carnot. Entonces, si no sabe esto, no sabe por qué Carnot lo hace así. Claro, claro. Pero no es álgebra de
expresiones para los circuitos lógicos. Y este otro 1, si me fijo, las dos variables están en 1, por lo tanto, tanto x como y va sin negar. O sea, es 1 por 1 igual a 1. Fíjense que yo acá podría sacar factor común y de x negado más x, me quedaría y la función y, que justamente vale 1 en estos dos lugares únicamente. ¿Se entiende? Por eso esta forma se llama forma completa o canónica como suma de productos. La otra forma que aparece es el producto de sumas, se representa así. Y se hace en base a los ceros de los valores de salida. Y en vez de ser una suma de productos, es un producto de suma. Como hay dos ceros, va a haber el producto de dos sumas. ¿Está bien? Para este cero que está acá, ahora la única forma de que una suma me dé cero es que todas sean cero. Por lo tanto, pongo las variables que están en 0 sin negar y las que están en 1 negadas. Entonces acá tengo 0 más 0, las pongo a las dos sin negar. Voy agrandando un poquito el paréntesis porque si no, no me voy a entrar. X más y, 0 más 0, 0. Y para este otro 0, que se va a corresponder con este otro sumando, el x está en 1, por lo tanto lo voy a negar para que esté en 0, así. Y acá también puedo sacar factor común y de x por x negado que es 0, o sea 0 más y igual a y, y la simplificación de las dos me da y, porque también el y vale 0 en estos dos lugares. ¿Sí? No sé si se entendió. Bueno, esto tiene una implementación como circuito lógico, ya sea de una forma o de la otra. Si ponemos, por ejemplo, la representación con compuertas de la productoria, voy a tener, fíjense, una compuerta AND, que es un producto, a donde llegan como entradas las salidas de dos compuertas OR que son sumas. Y cada una de esas va como variable xy que va a tener acá, va a ir dependiendo de cómo están las sumas. Por ejemplo, en esta x más esta y, van acá las dos sin negar, y en esta otra va x negada e y sin negar. Le pongo una compuerta NOT, que es una negación en x, la voy a hacer más chica, y la y va sin negar. Entonces, esta es la compuerta NOT, que es una negación. Esta es la compuerta AND, o el y, que es un producto. Y por último, aquella es la compuerta OR, que es la suma. Si hiciera la implementación de la sumatoria, sería una compuerta OR
convergen dos salidas de dos compuertas amplias. ¿Sí? ¿Se entendió? Repito, si yo quisiera simplificar estas funciones, en esta de acá arriba saco factor común y de, de una suma que sería y más x, ahí tengo la primera, multiplicada por y más x negado. Pero x por x negado es igual a 0. Por lo tanto, y más 0 va a ser igual a y. ¿Entendió? Y ahora, para esta otra sumatoria, vuelvo a sacar el factor común y, pero en este caso, multiplicado por x negado, para el de la izquierda, que a su vez va sumado al x de la derecha. Como x negado más x es igual a 1, me va a dar y por 1, que también es igual a y. Y eso para el alumno que comentaba, que lo está viendo en arquitectura, van a ver que ese uno con el otro van a estar o uno arriba del otro, o uno debajo del otro, o uno a la izquierda o a la derecha del otro, y por eso pueden formar un grupo y una de las variables se va. Con los ceros pasa lo mismo. Si ponemos las posiciones en el mapa de Carnot, como x y como y, esto va a ser x, esto va a ser y, esto va a ser 0, esto va a ser 1, esto va a ser 0, esto va a ser 1. La posición dada por x es igual a 0, igual a 0 es la posición 0. La posición 0 en x y en 1 es la posición 1. La posición 1 en x y 0 en y es 2. La posición 1 en x, 1 en y es 3, que viene dado por estos valores de acá decimales. ¿Sí? Y ahí estoy viendo para la posición 0, un 0. Para la posición 1, un 1. Para la posición 2, un 0. Para la posición 3, un 1. Y ahí es donde forman el grupo y se va una variable y queda nada más que y. ¿Está bien? Para las dos formas queda la misma función simplificada. Bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy. Pongan numeral legajo, numeral presente en el chat para que quede registrada la asistencia. Y nos veremos el martes que viene a la noche en la facultad o acá de vuelta, no sé qué es lo que irá a pasar. Y si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Y si no, acá terminamos la clase y seguimos el martes que viene. En la parte práctica de la guía, del apunte, tienen un montón de ejercicios de altura de Boole para resolver. Traten de resolverlo y si no les salen, lo vemos el martes que viene o me mandan un correo. No se olviden que el correo electrónico no es el institucional, sino